veloz, arrasador y sanguinario. Así era el ejército de Alemania durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Utilizaba tácticas relámpago, donde acumulaba su poder en un mismo lugar y atacaba de manera sorpresiva para romper las defensas de sus enemigos. De esa manera consiguió grandes victorias en combates cortos que no demandaban mucho tiempo. No obstante, un día Hitler se encontró con una batalla tan mortífera que torció por completo sus planes y el rumbo de la historia cambió para siempre. La ambición del Führer llevó a un valiente batallón alemán hasta Stalingrado, una ciudad estratégica para continuar con los objetivos de expansión. Pero allí se encontró con las brutales fuerzas de la Unión Soviética. La lucha fue tan salvaje que dejó tras de sí 2 millones de muertos. En este nuevo video de Historia Militar, recorreremos uno de los episodios más importantes de la Gran Guerra que se desató en el Frente Oriental. Y descubriremos por qué significó el comienzo del fin para el régimen nazi. Te lo advertimos, estás a punto de verte cara a cara con la enorme violencia de la batalla de Stalingrado. Para entender lo que sucedió durante el recordado combate en suelo soviético, debemos hacer un pequeño repaso por la relación que tenía el gobierno de ese país y Adolf Hitler. Si pensamos en la feroz guerra que se desató entre ellos, es difícil de imaginar que poco tiempo antes habían firmado un acuerdo para avanzar con planes en común. El 23 de agosto de 1939, el entonces ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Joachim von Ribbentrop, y el de la Unión Soviética, Vyacheslav Molotov, confeccionaron un pacto muy particular. Si bien una parte del convenio era público, también tenían algunas cláusulas secretas en su interior. Los puntos que eran conocidos por todo el mundo hablaban de un compromiso de no agresión entre los firmantes, además de que si alguno era atacado por un tercero, acordaban no prestarle ayuda de ningún tipo a ese país. Algo importante sobre esta cláusula era que tenía una vigencia de 10 años y la posibilidad de extenderse 5 más en el futuro. Ahora bien, lo que se ocultaba en el pacto era que ambas naciones habían establecido un protocolo para dividirse el territorio de Polonia, por lo que días más tarde, Alemania lanzó su invasión sin miedo a la intervención soviética y desató la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes fueron implacables en su letal expansión por Europa. Su secreto era su novedosa táctica denominada Blitzkrieg o guerra relámpago. Los nazis buscaban evitar batallas prolongadas y se proponían derrotar a sus oponentes en una serie de campañas cortas. Para eso, concentraban sus armas ofensivas como tanques, aviones y artillería en un pequeño frente. Esta fuerza agrupada lograba abrir una brecha en las defensas rivales y penetrar las líneas enemigas para generar conmoción y desorganización. Además, el poderío aéreo de Alemania era incontrolable y no permitía a sus contrincantes reabastecerse ni reordenar a sus tropas. De esa forma, no solo consiguió el éxito en Polonia, sino que desde septiembre de 1939 hasta abril de 1941 utilizó esta estrategia para dominar Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Yugoslavia y Grecia. La arrasadora maquinaria nazi cumplía con cada uno de los deseos de Adolf Hitler.
pero pronto se enfrentaría a una batalla única, donde un poder imparable se vería cara a cara con una fuerza indestructible. El gran obstáculo del Führer fue la Operación Barbarroja. Este era el plan del líder nazi para traicionar su pacto con la Unión Soviética e invadir ese país. La misión comenzó el 22 de junio de 1941, cuando se puso en acción una nueva conquista alemana. El objetivo era utilizar mano de obra esclava de los territorios ocupados para el esfuerzo bélico del eje. Mientras se adquirían las reservas de petróleo del Cáucaso y los recursos agrícolas de Ucrania. Esto era un factor clave para poder mantener a las tropas del Tercer Reich en actividad y reafirmar el dominio del Lebensraum, nombre que se le daba a la filosofía de colonizar tierras y ponerlas bajo el control de la ideología alemana, para que esa población pudiera desarrollarse allí. No obstante, en el camino también se esperaba lograr el exterminio, esclavización y deportación masiva a Siberia de los pueblos eslavos para ganar más terrenos. Al cabo de 24 horas, 1.500 aviones soviéticos son arrasados en tierra. Los alemanes derriban 300 aviones rusos más. Cogida por sorpresa y superada en número, la Fuerza Aérea Soviética ha sufrido un golpe devastador. La embestida de la Luftwaffe solo fue el primer paso. Hitler había preparado una gigantesca movilización con más de 4 millones de hombres, de los cuales un cuarto eran aliados rumanos, finlandeses, húngaros, italianos y eslovacos. Este importante número de soldados estaba agrupado en 225 divisiones, que iban acompañadas de casi 5.000 tanques, 50.000 piezas de artillería y 680.000 caballos. De esa manera se había convertido en la operación terrestre más grande de la historia. Si bien las tropas de los países socios no tenían el mismo espíritu combativo que los alemanes, el Führer creía que serían útiles para diferentes tareas, como mantener la ocupación en los sectores secundarios del frente oriental. Durante 2 intensos meses, la Unión Soviética desplegó algo más de 3 millones de militares con 15.400 tanques, 63.000 piezas de artillería y 700.000 caballos. Con eso pudo sostener varios enfrentamientos, pero aún así los nazis habían logrado avanzar por distintas zonas. No obstante, para diciembre de 1941 el escenario cambió. El desgaste de los invasores alemanes se podía sentir y el escenario se modificó completamente. Los soviéticos, con su líder Joseph Stalin a la cabeza, habían movilizado a todo el país para defenderse y evitar la caída de Moscú en manos nazis. Además, en un plano más amplio, el ataque del Imperio de Japón a Pearl Harbor provocó que Estados Unidos ingresara a la guerra. Y eso era un factor importante en otro de los frentes que tenía abierto el Tercer Reich en el resto de Europa, ya que su ocupación de Francia corría riesgos si los norteamericanos se sumaban a esa pelea, como terminó ocurriendo en el desembarco de Normandía. Con todo esto, la Operación Barbarroja llegó a su fin. Sin embargo, el terreno ganado por Hitler y sus hombres era un premio que no se iba a desperdiciar. Y durante el verano de 1942, se retomaron las misiones para llegar a los pozos de petróleo del Cáucaso. Si esto se conseguía, no solo lograrían reabastecer su baja existencia de combustible, sino que al mismo tiempo también negarían su uso a la Unión Soviética. En el camino por concretar ese ansiado plan del líder nazi, el 23 de agosto de aquel año, se desencadenó la batalla más mortífera de la Segunda Guerra Mundial y una de las más brutales de todos los tiempos. Cuando las fuerzas alemanas se lanzaron con todo su poder a la conquista de Stalingrado, la historia cambió para siempre.
La dinámica del conflicto bélico había cambiado a favor de los aliados. Victorias de las fuerzas británicas en África y de tropas estadounidenses en el Pacífico comenzaban a comprometer al eje, que dependía en gran medida de Alemania. Allí radicaba la relevancia de un triunfo para los nazis, quienes sabían que una derrota podría significar el último empujón que necesitaban sus enemigos para terminar de torcer el destino de la contienda a su favor. El problema era que probablemente se enfrentaban a su mayor reto, una ciudad que sabía lo que era luchar de manera salvaje. Ubicada a orillas del río Volga, representaba un puerto vital que durante la Guerra Civil Rusa enfrentó al ejército blanco y al rojo por el control. En aquel entonces llevaba el nombre de Tsaritsyne y en 1919 cayó en manos de los blancos. Sin embargo, fortalecido por los suministros de Moscú, las fuerzas rojas lanzaron un feroz ataque para recuperar la ciudad y lograron que sus enemigos huyeran a Crimea, lo que jugó un papel clave en la victoria final de los bolcheviques. Años más tarde, la ciudad fue rebautizada en honor al soldado de alto rango que había sido enviado a asegurar aquel importante triunfo, un tal Joseph Stalin. Ya habían pasado más de 2 décadas desde ese momento, pero nuevamente la brutalidad invadiría ese lugar. Mientras el líder soviético estaba convencido de que Hitler reagrupaba a sus hombres para nuevos intentos de conquistar Moscú, el Führer envió a la Wehrmacht, sus fuerzas armadas, al sur. Por esta razón, mientras el ejército rojo se concentraba en torno a la capital, los alemanes tenían superioridad numérica en su ingreso a Stalingrado. Los invasores llegaron por el norte, con incesantes bombardeos hasta reducir la ciudad a escombros. Si bien las tropas nazis pensaban que esa era la mejor manera de tomar el control, algunos historiadores aseguran que un lugar en ruinas es en realidad mucho más fácil de defender que uno en donde todos los edificios siguen en pie. Y eso fue el primer obstáculo para Alemania. Desalojar a los soviéticos de sus posiciones en un paisaje de destrucción se volvía más complicado, y los locales sacaban provecho de la situación. A pesar de las dificultades, la Wehrmacht tomó el 90% de la ciudad. Pero los soviéticos mantuvieron el distrito industrial de Stalingrado en el norte, mientras los alemanes luchaban en la guerra urbana. Las tropas del Tercer Reich nunca habían combatido en escenarios como este. Estaban acostumbradas a maniobras en terreno abierto. Como si fuera poco, otros 2 problemas se presentaban para los hombres de Hitler. En tanto el desgaste de la contienda se sentía en sus filas, el ejército rojo podía abastecer sus posiciones a través de túneles y alcantarillas que conocían muy bien. Y a su vez, las fuerzas de Stalin bombardeaban las ubicaciones de sus enemigos con artillería desde el otro lado del Volga, impidiendo así que los nazis pudieran cruzar con apoyo. El lugar se convirtió en una carnicería que infligió un sufrimiento horrendo tanto a soldados como a civiles. Las condiciones de vida eran realmente terribles, y aunque muchos ciudadanos fueron evacuados a medida que continuaba la batalla, o se marcharon a las zonas rurales circundantes, un gran número de ellos se convirtió en víctimas de la brutalidad del enfrentamiento. Es verdad que los alemanes habían conseguido el control de una buena parte del pueblo en llamas. No obstante, el miedo se podía percibir con mayor claridad en ese bando. Sabían que su oponente tenía los medios para mantenerse firme y soportar una larga batalla. Conscientes de eso, los soviéticos aprendieron a atacar en los momentos justos para acabar poco a poco con el espíritu de los nazis. Lo hacían por la noche, utilizando las ruinas como trincheras, desde donde una ola de fuego escondida caía de pronto sobre el enemigo.
Las emboscadas cumplieron su objetivo y generaron un efecto que era poco común en la Wehrmacht. Esta fuerza era el orgullo del Führer, repleta de hombres valientes que estaban dispuestos a combatir hasta la muerte por el régimen. Sin embargo, Stalingrado se convirtió en un lugar tan hostil y salvaje que aquella actitud comenzó a flaquear. Los alemanes se dieron cuenta que eran invasores atrapados en la jaula de un feroz león comunista, y ese coraje inquebrantable finalmente se agrietó. Raus aus dem Loch! Reiß dich am Riemen, du Arsch! Wenn das gehen in die Unwagebildung, Tom! Und jetzt nicht mitgehst, dann bleibst halt hier, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen! Meine Pflege kannst du im Dreck verrecken, dann bist du selber schuld! Scheiße, weiter, komm! Weiter! Los! Ich hab's dir doch gesagt, du Idiot! Mir nach! Hitler sabía que el avance que habían logrado sus tropas era una simple ilusión. Estaba perdiendo esta guerra, pero eso no lo detuvo. Persistió en su intento de tomar la ciudad que llevaba el nombre de Stalin como un premio simbólico enorme. De todas maneras, las órdenes del líder nazi no podían traducirse a una fuerza que se encontraba desmoralizada y desarticulada en el campo. Los efectivos ataques de la Unión Soviética provocaron que la Wehrmacht adoleciera de una mala coordinación entre las diferentes unidades y sus líneas de suministro que se extendían hasta el punto de ruptura. Había miles de kilómetros desde Alemania, y en ese camino los combatientes de Stalin se las ingeniaban para impedir la llegada de cualquier tipo de ayuda. A medida que los meses avanzaban, los locales estaban cada vez mejor preparados para llevar a cabo una gran contraofensiva, lo que finalmente ocurrió en noviembre de 1942. Los soviéticos aprovecharon su ventaja para poner en acción la Operación Urano. Fue un movimiento clásico de pinza, que atrapó a los alemanes en la ciudad que habían destruido, acorralándolos por el noroeste y el sudeste. Los nazis podían intentar sus propios ataques, pero la muerte siempre los encontraba. El 23 de noviembre, las dos tenazas del Ejército Rojo se encontraron en Kalach, al oeste de Stalingrado. El sexto ejército del general alemán Friedrich Polos quedó atrapado, pero Hitler se negó a dejar que los 300.000 soldados exhaustos se retiraran. Los nazis intentaron abastecer a sus compañeros por rutas terrestres desde el sur e incluso por avión para cumplir con los deseos del Führer. Pero nada funcionó. Aquella tropa había caído en la trampa de su enemigo y no tenía salida. Se encontraba en medio de un infierno absoluto. La estrategia soviética había sido astuta, explotando los puntos débiles de su rival, y la valentía de los soldados alemanes se redujo a una simple revelación. Estaban perdidos. En medio del hostil invierno ruso y sin ningún tipo de atención por el desabastecimiento, los alemanes estaban demasiado débiles para responder. Más allá del pedido específico de Hitler, las fuerzas comenzaron su retirada. El general Polos se quedó solo y sin esperanzas. El gran poder nazi comenzaba a derrumbarse. Los soviéticos habían conseguido demostrar que la Wehrmacht no era invencible. El Ejército Rojo había mejorado mucho y ya superaban ampliamente a su rival. El Führer los había subestimado y ahora sus tropas se encontraban a la deriva, tratando de escapar por un terreno donde la ventaja era cada vez más clara para los hombres de Stalin. Los alemanes que lograban sobrevivir y buscaban el camino a casa se encontraron con una frontera blanca y helada.
Allí la muerte podía llegar simplemente por las condiciones a las que se exponían. Pero la Unión Soviética no estaba convencida de dejar el destino de aquellos enemigos en manos del frío que congelaba a los más débiles. Mejor preparados para un terreno extremo, las fuerzas del Ejército Rojo avanzaron contra los oponentes que aún quedaban con vida y llevaron a cabo una cruel venganza por el intento de conquista de Stalingrado. Mientras los últimos soldados alemanes caían frente al Ejército Rojo, el general Paulus decidió definitivamente desobedecer a Adolf Hitler y aceptó entregarse junto a otros 22 altos mandos nazis. El 2 de febrero de 1943, el último de los 91.000 hombres hambrientos y congelados que quedaban de las fuerzas invasoras se rindió ante los soviéticos. Más tarde, solo unos 5.000 de ese total regresaron a su país de origen tras el final de la Segunda Guerra Mundial. El resto falleció en brutales prisiones y campos de trabajo. Luego de unos 200 días de batalla, Stalingrado quedó en silencio y fue momento de contar las bajas del salvaje enfrentamiento. Los soviéticos recuperaron 250.000 cadáveres alemanes y rumanos en la ciudad y sus alrededores. Pero eso fue solo una pequeña parte, ya que se estima que las pérdidas total del eje fueron más de 800.000 muertos, heridos, desaparecidos o capturados. De todas maneras, el conflicto también provocó un gran impacto en las fuerzas de Stalin. Los historiadores militares rusos estiman que hubo 1.100.000 miembros del Ejército Rojo asesinados, heridos o desaparecidos en la campaña para defender la ciudad. Y como si fuera poco, se calcula que también murieron unos 40.000 civiles. Debido a su duración, el número de combatientes caídos y lo implacable de los brutales ataques, la batalla de Stalingrado es considerada como un hecho único en toda la Segunda Guerra Mundial. Probablemente haya sido la lucha más aterradora para ambos bandos, quienes tuvieron que mantener las armas hasta el final, aun cuando sus instintos les exigían huir lo más lejos posible. Su importancia también se hace notar a menudo por la asombrosa destrucción que sufrió la ciudad y cómo la vida de los sobrevivientes cambió drásticamente. De hecho, para el gobierno comunista de la Unión Soviética, significó convertirse en un actor clave de la victoria contra el Tercer Reich de Adolf Hitler, lo que le permitió sentarse con los aliados occidentales para establecer acuerdos una vez derrotado el régimen nazi. En 1945, Stalingrado fue proclamada oficialmente ciudad heroica por su defensa de la patria. En 1959, comenzó la construcción de un enorme complejo conmemorativo, dedicado a los soldados que consiguieron el triunfo en la colina Mamayev, un punto elevado que fue crucial en la batalla. El monumento se terminó en 1967 y es representado por una estatua de 52 metros de altura con la figura de la Madre Patria, una mujer alada que sostiene una espada en alto. Acercándonos al final, podemos decir que el combate en el pueblo que llevaba el nombre de Joseph Stalin fue tan simbólico como Hitler esperaba, pero con un resultado opuesto. Los derrotados fueron los nazis. Y eso fue solo el comienzo de la debacle. Las enormes bajas sufridas en el frente oriental tuvieron un impacto crucial en la lucha que el Tercer Reich desarrollaba en el resto de Europa y dio lugar al avance de los aliados que terminaron ganando la Gran Guerra. Ahora sí, luego de haber conocido el infierno de Stalingrado, ha llegado el momento de despedirnos. Pero antes, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que si Hitler no hubiese ordenado invadir la Unión Soviética, los nazis podrían haber ganado la guerra? Déjanos tu respuesta aquí debajo y gracias por habernos acompañado hasta el final. Te esperamos en nuestro próximo video.